que quiero. Fíjense, las consecuencias, hemos hablado de sanidad, hemos hablado también de, bueno, pues de todas las consecuencias del sector de la restauración, pero fíjense, el sindicato sindicatistas de base está proponiendo aplazar la subida del 10% del salario, recogida en convenio en el sector de la restauración. Voy a saludar a su secretario general, que es Manuel Fitas. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Guillermo. Exactamente, ¿cuál es la propuesta que presentan ustedes, Manuel? No es exactamente el titular que sale hoy en un periódico, concretamente en El Sí, Día. No sí. es exactamente así. Lógicamente, no es el sindicato quien propone que haya el aplazar la subida del 10%. Es la patronal quien nos traslada la preocupación, porque ya hubo un primer acuerdo. Ah, pero eso es un matiz muy importante, entonces, Manuel. No, porque después nos llegamos que nosotros podemos entender que sí hay que Sí, aplazarla, pero hay que explicarlo. Claro, se ve el titular y dice, hombre, que lo pidan los empresarios parece bien, pero que lo pidan los sindicatos. Nosotros ya firmamos un primer acuerdo cuando había que hacer lo que tenía que ser la tercer incremento del convenio. Sabéis que se repartió un 20% en 4 años después de una polémica, de una subida muy fuerte que había en la restauración el primer año. Ese 20% al principio estaba firmado casi el 12% el primer año, y luego el 2,75, el 2,5 y el 2, y la comisión negociadora, entendiendo que era inasumible, todavía no había pandemia, pero que era inasumible con coste de seguridad social, casi un incremento de los costes de un 20% con carácter retroactivo, sin tiempo ni siquiera a ajustar plantillas a incluso modificar la carta para poder afrontarlo, pues se dividió en 4 años. El 1 de julio de 2020, ya en plena pandemia, había que establecer un segundo tramo de ese 5%. sí. Y ahí firmamos un acuerdo con la patronal de restauración, con Aero, en el sentido de que no se hiciera la subida, y teníamos en aquel entonces la casi convicción que el 1 de abril, con la Semana Santa, la cosa ya estaría en camino de solucionarse. Tendríamos ya la vacuna y las cosas irían mejor. Sí. Entonces, en esos 9 meses no hubo subida. Pero claro, a cambio de no subirle el salario esos 9 meses y aplazar la subida del 1 de julio de 2020 al 1 de abril de 2021, los empresarios en un sector de débil control sindical no podían descolgarse del convenio, que la reforma se lo facilitaba, y tenía un control exhaustivo y filtrado, de hecho no se han producido, para que no se acogieran a despido objetivo. Pero nos llega el 1 de abril y ya lógicamente la patronal, que el propio acuerdo decía, en marzo nos sentaron diciendo, sí, Sí. estuvo muy bien, pero es que ahora tenemos que subir el 5% el 1 de abril y otro 5% el 1 de julio. El sector no está para subir un 10% en 3 meses. Y nosotros nos que propongamos, si no entendemos que no está, pero también pueden entender los empresarios que dentro de un año o dentro de 6 meses, cuando esto empiece a recuperar una cierta normalidad y vuelvan los ingresos y los beneficios, pues esta vez sí que no se le va a perdonar la subida. Vamos a Bien. proponerle que vaya con una especie de hucha del trabajador, donde esa subida mensual se la vas apuntando, y cuando pase una serie de criterios que estableceremos en el acuerdo, la empresa lo tendrá que pagar. O sea, no es como la otra vez que se aplazó 9 meses la subida y no se subió, sino esta vez decimos, si no se sube el 1 de abril el 5%, que ya veremos porque hay otras fórmulas, podemos dividir ese 10% a un 1% mensual, para Sí. que buscaremos fórmulas. Pero claro, el titular lleva la confusión y encima no dice sindicalista Claro, base, Fitas. Fitas claro. propone, bueno, pues, Sí. pues no. Fitas entiende la preocupación de los empresarios, el sector de la restauración, que es poco Y vendible. trabaja para buscar una solución. El Que, problema es que quiere decir, es que los plazos se cumplan, Manuel, quiere decir, porque estamos aquí previendo, pero vamos a ver si a partir claro, pues porque primero se pensaba que a partir de Semana Santa podía haber una resurrección del mercado turístico, pero esto va a ir para verano, fundamentalmente, cuando ya haya mucha más gente vacunada, pero bueno, en fin. es que es un sector que lo está pasando mal porque está abierto, Claro, pero tiene muchas restricciones, y evidentemente, oye, que este es un sindicato responsable. No, lo firmado, claro, firmado está. A pagar claro, el 10%. claro. Pues eso sí que puede llevar a que muchísimos empresarios tiren definitivamente la toalla y cierren las puertas. Don Manuel Fitas, queda Y ah, perfectamente aclarado. Gracias y vamos a venga, ver qué pasa los Guillermo, próximos meses. Un dale, abrazo. saludos. Hasta luego.